Geometría. Son chiquitos. Muy bien, bueno, pues estamos ansiosos de escucharte, Hugo. Ay, bueno. Antes de empezar, les pediría si cierran sus micrófonos los señores académicos. Ya tenemos suficiente presencia, Antonio. Efectivamente, señor, ¿Ya se puede empezar entonces? cuando guste. Muy bien. Su micrófono está cerrado, don Gonzalo. Es que te obedecí, perdón. Le damos la palabra a don Hugo Iriart para escuchar sus textos sobre geometría. Adelante, Hugo. Dice, no, se llama rectitud de la línea recta. No puede la línea recta escapar de sí misma y como todas las personas menos interesantes, cualquier pedazo suyo lo dice todo. ¿A dónde va? ¿De dónde viene? No hay secretos. 2 puntos definen una recta, o lo que es lo mismo, si 2 rectas tienen 2 puntos comunes, esas no pueden ser 2 diferentes, sino la misma recta. Así pues, no hay aventura en la recta, todo está dado. Sin embargo, la recta es leal, cumplida, confiable, perfecta a los ojos de cualquier madre, como novio de joven inquieta y casadera. Aunque claro, el corazón de la joven soñadora puede preferir el ir y venir imprevisible de la veleidosa curva suave y exploradora. Esa línea ondulada que dice que mientras dibuja con la mano izquierda, sale una mañana a pasear por el papel blanco. Ya lo dijo Piet Mondrian con severidad. No uso curvas en mis cuadros porque las líneas curvas son demasiado emocionales. Y no solo eso, en las rectas diagonal que escapan al ángulo recto, acecha ya la frivolidad del vals vienés. Imagina 2 rectas paralelas o 2 rectas que se intersectan en ángulo recto. Muy bien, todo en orden. Ahora imagina que una línea no perpendicular las cruza y ya estamos fuera de la ley. Ahí empieza el desorden. ¿Por qué justamente ahí y no más allá o más acá? No hay necesidad de esta gratuidad dependiente. El garabato acecha y el maestro Piet Mondrian frunce el ceño disgustado. Pero ¿quién quiere limitar su vida a la cuadrícula? Puede demostrarse por reducción al absurdo la proposición que dice que 2 rectas y 2 ángulos rectos solo pueden construir rectángulos. Y párala de contar, ni siquiera el triángulo ejemplar y pitagórico queda a tu alcance. ¿Qué sería de la vida sin la variedad? Y sin embargo, también la recta, tan seria, formal, recta, tiene sus misterios. No todo ha de ser claridad en el hombre de bien. Los santos, por ejemplo, son personajes cargados de misterio, sobre todo porque en ella se pose el infinito. Numerar los puntos de una recta, no acabas nunca de contar. Forman un conjunto infinito. El hormiguero inimaginable, esto es el conjunto infinito, se define así. Un conjunto es infinito cuando una parte del conjunto es equivalente a todo el conjunto. Los números pares 2, 4, 6 pueden contarse. Podemos casar 1 con 2, 2 con 4, 3 con 6 y así. Los pares son parte de los números naturales, pero los pares pueden casarse sin que falte ni sobre el conjunto entero de los números. La parte es equivalente al todo, luego el conjunto es infinito.
Tan sencillo como eso, los puntos de la recta son infinitos. Y aquí empieza el mareo porque los puntos de un segmento de recta son infinitos. Pero ahora parte de la mitad de ese segmento también son infinitos sus puntos. Vuelve a partirla otra vez y sus puntos son infinitos. Ahora pícala en pedazos muy chicos y cada pedazo de la recta los puntos son infinitos. Anaxágora llamaba homeómeros a esto. El agua está constituida por agua. Cada uno de los pedazos es agua. La madera es la misma madera. Sí, la madera es la misma madera. El agua y la madera son homeómeros, pero un humano no es homeómero, por la sencilla razón de que un humano no está constituido por humanos, sino por otras cosas, músculos, huesos, sangre y demás. Imagínate entonces un hormiguero homeómero. Esto es, en cada hormiga estuviera toda ella constituida en cada una de sus partes por hormigueros. Este pulular desenfrenado de puntos habita en la gentil e inconsútil tan delgadita línea recta. Pero si sumas un infinito y otro infinito, ¿qué obtienes? El monstruo no crece. Un solo infinito y ahí te quedas. No avanza un paso. Hay, sin embargo, maneras sencillas de construir conjuntos más enormes, más poderosos que el conjunto infinito. Una es esta. Todo conjunto tiene subconjuntos. El conjunto 1, 2, 3 tiene 3 elementos, pero ¿cuántos subconjuntos? 1, primero 1, 2, 2. Luego el 2, 3, 3. 3, 1, 3. Pero tiene 6 subconjuntos. Los subconjuntos de un conjunto no vacío ni de uno de 2 elementos son siempre más que los elementos del conjunto. También en el conjunto infinito, los subconjuntos infinitos son innumerables y constituyen, por lo tanto, un conjunto transfinito. Podríamos decir más, pero salgamos ya de este lugar de marabunta y comezón. Quiero terminar mencionando la definición de recta que debe figurar al inicio del tratado. Ha de ser, aunque no lo creas, muy ardua. La del padre Euclides no se entiende, y la famosa distancia más corta entre 2 puntos no es de Arquímedes, sino de Lagrange. Tiene el defecto de incluir sin definir la complicada e intrusa noción de distancia. O sea, la noción de distancia no está en el arranque de la geometría esta y no se puede introducir así. Arquímedes había eludido la noción de distancia al definir así. De todas las líneas, las que tienen los mismos extremos, la recta es la más corta. Pero ¿cómo sabes que es la más corta? Tú dirás, es muy sencillo, la mides, pero nadie ha hablado aquí de mediciones. En esta geometría no hallarás en Euclides la unidad de medida de longitud. Pero entonces, ¿qué hacer? Bueno, eso para siempre con las nociones muy simples que son arduas de definir. Prueba, por ejemplo, a definir la noción de cosa y verás lo que es canela. Viene otra cosita, otra vez. Tiene un precioso epígrafe de Romano Guardini. Las potencias silenciosas son las más eficaces. Ahí estás. Bueno, esto se llama apogeo del punto. Apogeo del punto, como ustedes lo ven y saben,
es un homenaje al maestro, bueno, voy a seguir. Ahí estás, cosa etérea, salario mínimo. Naces entero y no puedes crecer tú, emperador de los enanos. Asceta de las dimensiones, nada por aquí, nada por allá. Y sin embargo, allá andas, mosca, pululando en las demostraciones geométricas. Sin ti, el círculo airoso sería sueño de opio, en vez de esa perfección enclaustrada y al alcance de la mano y el compás o el compás. Generalicemos. ¿Dónde queda el centro, la mitad del vértice? O sea, sin ti, oh punto, precioso punto puntiagudo, ¿qué sería la idea del lugar sin tu humilde y laboriosa presencia? Dos rectas paralelas se intersectan en un solo lugar. Ni eso podrías declarar. Sería el caos original previo a toda distinción, el torpor prelógico y silencioso de la tierra confusa y vacía, cuando las tinieblas cubrían la haz del abismo. Por eso dilo de una vez. En el principio fue el punto, el lugar determinado y exacto, y luego cunde lo demás. Y así es el lunar del papel blanco. ¿Por qué, oh punto, te imaginamos siempre redondo si no tienes dimensión? El cartujo punto que en su esbeltez desdeña el mundo y sus pompas. El esqueleto de esqueletos se alza como principio de todas las cosas de las que nada son, y los que nada son heredarán la tierra. A pesar de todo, ahí está el punto, en este átomo, en el milagro, en esa cosa nada sin grosor ni estatura, cabe, según Leibniz, el universo entero. Velo, eso sí que es acrobacia de claustrofobia recreativa. El punto reconcentrado y humilde se hace de pronto el cielo estrellado con todos sus habitantes, los vivos y los inertes, y no digo más, punto. No, sí hay que decir, eludamos el punto ortográfico y categórico. Es preciso seguir adelante y abrir la discusión a considerar no el punto geométrico en el espacio del que estábamos hablando, sino el punto en el tiempo. Es decir, es preciso hablar del instante. Ya Aristóteles observó la estrecha familiaridad del instante con el punto. Nada más extraño que el instante, porque en esa nada de tiempo, según dicen, se guarda la eternidad. Oíste bien, en el instante que es nada, cabe toda la eternidad que es todo. Esto trató de probar Platón en su diálogo El Parménides, diálogo denso hasta el delirio. Y dice Platón, pero cuando estando en movimiento queda quieto, cualquier móvil, o estando quieto cambia a estar en movimiento, eso no puede ocupar nada de tiempo. Por esta razón, supón que está primero en reposo y después en movimiento, o primero en movimiento y después en reposo. Eso no puede suceder. Cambio es aquí el paso del estado de movimiento al de reposo o viceversa. Pero no hay no puede haber un tiempo durante el cual una cosa no esté ni en movimiento ni en reposo. Por otro lado, la cosa no puede cambiar sin hacer transición. ¿Cuándo tiene entonces lugar la transición? No, cuando está en movimiento ni cuando está quieta, tampoco cuando está ocupando el tiempo, porque se ocupa tiempo o está en movimiento o está en reposo. Por lo tanto, el momento
cuando hace transición, tiene que ser esa cosa rara el instante. La palabra instante aparece significando algo tal que esto, desde eso, una cosa pasa de una condición a otra, de reposo a movimiento o viceversa. No hay transición desde un estado de reposo tan largo que la cosa esté todavía en reposo, ni desde el estado de movimiento tan largo que todavía esté en movimiento, sino que la cosa rara al instante se sitúa entre movimiento y reposo. No ocupa nada de tiempo, así el punto espacial geométrico tiene, del que hablábamos antes, no ocupa lugar en el espacio. Y la transición de la cosa en movimiento al estado de reposo o de la cosa quieta a la cosa moviéndose tiene lugar hacia y dentro del instante. Y esta, señoras y señores, es la eternidad del instante, la cual fascinó, entre muchos otros, a Kierkegaard, porque si el instante no está por necesidad en el tiempo, como prueba Platón, hay que situarlo en la eternidad, que no es, como se sabe, mucho tiempo, sino ausencia total de tiempo. La suya es, si se quiere, una eternidad de bolsillo, pero eternidad al fin. Y recordémoslo, tanta eternidad hay en el triángulo o en Dios como en el humilde y vertiginoso instante. ¿Cómo podrías comparar dos eternidades? No tiene sentido. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál dura más? Porque la duración por hipótesis no se aplica a ninguna de ellas. Y en estas sesudas perplejidades irrumpimos que no terminamos nada nuestro encomio del proletariado de la geometría y del cronómetro, el mínimo pululante y esforzado obrero de las representaciones. Punto. Ya. Ay. Muchas gracias, Hugo, por estas sesudas y borgianas reflexiones sobre el tiempo y el espacio. No sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario a estos textos de Hugo Iriart. Yo veía a Julieta Fierro muy entusiasmada oyendo las disquisiciones de Hugo. Julieta, ¿quieres decir algo? Y después don Vicente Quirarte. Y después don Adolfo Castañón y doña Sara Pot. Bueno, Hugo, me fascinó lo que dijiste. Y yo creo que tu punto a seguir es llegarle a la mecánica cuántica y el principio de incertidumbre para que trates de definir más estas maravillas. Me fascinó. A ti están dedicadas estas dos cositas. Están maravillosas. Bueno, esta cuestión de la recta me hizo soñar en grande. Muchas felicidades. Y los infinitos posibles también. Yo creo que cuando ingreses a las múltiples dimensiones del universo, vas a brillar todavía más. Muchas gracias. Don Vicente Quirarte. Micrófono. Micrófono, Vicente. Gracias, don Hugo. Como siempre, Gracias. me dije escucharte. Y sobre todo porque tienes tres virtudes. Parece que no cuesta trabajo, que no te cuesta trabajo escribir. Yo he sido testigo de cómo te retiras a escribir tus notas con esa letra pequeña y también trazada que tienes. Pero lees como si no costara trabajo y uno no sabe si apreciar la hondura de tu pensamiento o la tersura de tu prosa. Las dos cosas se unen de una manera perfecta. Y recuerdo lo que decía nuestro inolvidable amigo y tío tuyo, don Fausto Vega,
y Gómez cuando hablaba de los escritores que tienen formación filosófica. Ese es tu caso y sin embargo tú tienes esta gran virtud de que tu prosa se deja ir y se puede entender cuando hay debajo de ella una serie de elementos que hay que traducir y que por supuesto tienen muchísimos significados. Muchas gracias, querido Hugo. Oírte siempre es un privilegio y siempre aprendemos. Gracias, don Adolfo Castañón y luego doña Sara Pot Herrera. Y también ha pedido la palabra don Javier García Diego, para que lo anotes, Toño. Bueno, felicidades, querido Hugo. En el discurso de ingreso, la respuesta a Javier García Diego, yo citaba una frase de Platón que decía en uno de los diálogos: no entre aquí el que no sepa geometría, hablando de la academia. Entonces, lo primero es que estamos en la academia y estás hablando de geometría, y eso me gusta mucho, pero recordando de nuevo a Platón, no entre aquí el que no sepa geometría, yo desdoblaría esa frase en el sabor de la geometría. Tú le has dado a el pensamiento filosófico, geométrico, matemático, aritmético, sabor, emocionalizas, impregnas de patos la forma en expresar las ideas, y eso te va acercando a la poesía. Eres un encantador de serpientes, querido Hugo, te felicito, coincido con lo que dijo Vicente en relación con la formación filosófica, hiciste resucitar los fantasmas de Uranga, Alejandro Rossi, de tus maestros, y de Wittgenstein también. Gracias. Qué bárbaro. Gracias. Doña Sara Pot Herrera y luego don Javier García Diego. Sí, muchísimas gracias. Es una sesión que no nos podíamos perder, escuchar a Hugo Iriart. Cuando comentó don Gonzalo Celorio, habló de Borges, y yo cuando empecé a escuchar a Hugo de inmediato, para hacer relación con textos y con los alumnos hacemos esos juegos, ¿sí? Hasta donde es posible con la geometría. Recordé el texto de Juan José Arreola de Confabulario, El Encuentro, cuando dice: dos puntos que se atraen no tienen que elegir forzosamente la recta. Y luego viene el infinito. Entonces, lo que escucho ahora y empezar a dialogar con un texto dentro de la literatura con Arreola, pues yo lo bendigo, me encanta. Muchísimas gracias. Gracias. Don Javier García Diego y luego doña Liliana Weinberg. No, muy breve. Me quedé con la curiosidad, Hugo, después de que citaste este epígrafe de Romano Guardini que me emocionó, hacía mucho tiempo que no oía su nombre, aquel párroco universitario en Múnich. Dijiste que iba... Guardini? ¿Perdón? ¿Tú lees a Guardini? Lo leí en su momento. Me encantaría volverlo a leer. Me encantaría volverlo a leer. Por eso me emocionó oírlo. Eso sí, me hice retratar ahí en su tumba en Múnich. Pero, Hugo, dijiste, como dijo el maestro, y olvidaste a quién te referías. ¿Ya recordaste el nombre de qué maestro, en qué maestro estabas pensando al inicio de tu lectura? Dijiste como dijo el maestro y omitiste pero es que el nombre. Ya no dije nada. Olvídalo ya. No, es que mira, cuando yo estaba estudiando en ciencias lógica con Gonzalo Zubieta, empecé a entrar a un curso de un matemático que se llamaba Alberto Barajas. Claro. Que daba geometría moderna. Y me quedé fascinado. Ahí iba a las clases y hacía los ejercicios y todo, bueno, como un y entonces ha de haber sido uno de ellos, porque durante un tiempo tuve un tiempo en que me gustaba mucho eso. Luego lo tuve que dejar porque no podía con las dos cosas, con la filosofía y eso.
Pues dijo Adolfo Castañón que le hiciste recordar a Alejandro Rossi. Yo pensé también en Hugo Margain. Ah, sí, bueno, Hugo fue mi Ahí amigo, lo dejo. mi gran amigo ahí en el... Me acordé de eso. Barbaridad. Un abrazo, Hugo. Muchas felicidades. Gracias. Doña Liliana Weinberg, y después, ¿alguien desea tomar la palabra? ¿Alguien más? Don Jorge Ruiz Dueñas. Adelante, doña Liliana, por favor, abra su micrófono. Querido Hugo, maravilloso. Y después que Pascal sufrió tanto para distinguir entre espíritu geométrico y espíritu de fineza, tú reuniste los dos, como siempre, Hugo, con tus magníficos textos. Muchísimas gracias. Qué bien, Liliana. Don Jorge Ruiz Dueñas. Su micrófono, don Jorge Ruiz. Oh, todavía no se oye. Ahora ¿Ya? Sí. No, brevemente por la hora. Solamente decir que esto es una muestra del gran talento de Hugo. Hacer un texto literario sobre la curva de primer grado es algo que yo jamás hubiese imaginado. Don José Luis Díaz Gómez, adelante. Sí, Hugo, pues como siempre, escucharte es un privilegio y un gusto. Un par de cosas, más preguntas para que comentes sobre eso. Me llamó mucho la atención lo que citaste de Mondrian, que evitaba las curvas porque eran emocionales. Sí. Entiendo intuitivamente a qué se refiere, pero tú que has pensado en esto con bastante profundidad y cuidado, ¿a qué te refieres? La curva, claro, pues evoca la figura humana más que la recta. Yo creo que lo que dice de la curva es que no puedes predecir nada de la curva. Una curva no está sujeta a la tiranía y al mismo tiempo a la brillantez de la línea recta y de las otras cosas. O sea, dentro del marco de la geometría euclidiana no puede haber una curva, excepto, claro, la recta del conjunto de los números, el lugar geométrico de los números equidistantes de uno, llamado centro. Eso sí puede ser, pero no mucho más. Y en cambio de las otras, sí, puedes saber. Entonces, lo emocional, no sabes cuándo acaba, cómo empezó. Es más difícil. Y ahí está su chiste y ahí está su dificultad, ¿no? Y lo emocional. Ya veo por dónde anda. Y el otro punto es el punto, ese punto del infinito que me recordó que aún no puedo yo realmente metabolizar esto que Julieta Fierro conoce muy bien y es la teoría del Big Bang, de que el universo se origina prácticamente en un punto que hoy leía en la mañana o ayer en una nota, era más pequeño que la punta de un alfiler. Y ese punto estalló y dio origen al universo con los miles de millones de galaxias que conocemos ahora. Evidentemente eso no me cabe en la cabeza ni a nadie, ¿no? Lo podemos verbalizar, pero no podemos. No, ¿cómo no? Mira, yo empecé, cuando estaba estudiando a Leibniz, decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que quepa en una mónada todo el espacio? ¿De a qué horas habla de? Hasta que de pronto tuve una iluminación y dije, ya sé, lo que pasa es que para Leibniz el espacio no tiene realidad, como para Kant, no tiene realidad objetiva. El espacio no existe más que cuando un humano lo usa para esto y aquello. De otra manera, no está ahí esperándote a ti. No está. Eso es una necesidad humana.
de poner las cosas, de medir, de tal y tal. Pero no puedes creer ni decir que está ahí y que existe. Es como los colores. Los colores, como tú sabes perfectamente, no existirían. No existen si el humano no los ve. Sí. O sea, si no hay nadie humano, todos son tonos de gris. Ni siquiera el gris existe. Son variaciones electromagnéticas, un caldo, ¿no? Un caldo electromagnético. Muy bien. Bueno, ya platicaremos más. Me quedo picado para platicar contigo más cosas. Gracias. Don Mauricio Beuchot. Sí, muchas gracias. Hugo, quisiera felicitarte, pero además yo tenía una pregunta que me gustaría hacerte. Hablaste de gente de ciencias con las que trabajaste esto, pero yo te iba a preguntar si trabajaste este tipo de temas con alguien de la Facultad de Filosofía y Letras. No, Hugo Padilla. No, porque en la facultad, cuando yo estudié ahí, que fue hace muchísimo, en la facultad no había nadie que diera lógica simbólica. Entonces Enrique Villanueva y yo, que éramos muy amigos, fuimos a estudiar a la Facultad de Ciencias y estudiamos lógica con Gonzalo Subieta. Lógica matemática ahí. Y entonces yo me hice de una serie de relaciones en la facultad y fue cuando yo oía hablar de Alberto Barajas y me gustaba mucho la geometría, que siempre me gustó, a diferencia de la álgebra y las otras que siempre me chocaron mucho. Y entonces pues fui a estudiar con Alberto Barajas. Y luego de las clases salíamos y platicábamos mucho rato en su cubículo, porque le gustaba mucho conversar y era brillante conversando. Y bueno, fue mi pequeña experiencia ahí Me hubiera gustado más, pero pues no podía. Porque es muy pesada. La filosofía también es muy pesada, entonces. Gracias. Don Javier García Diego, ¿desea tomar la palabra otra vez? Sí, muy breve. Nada más para preguntarle a Hugo si también influye que por su sangre corre genes de ingeniero y de muy buen ingeniero, de notable ingeniero. Bueno, mi papá me daba clases de matemáticas y de pronto me decía, este libro está equivocado. Y yo decía, no, papá. No sacas con eso. Muy bien. ¿Hay algún otro comentario? Pues felicitamos mucho a Hugo por esta brillante exposición. Muchas gracias. Felicidades. Oye, bueno, me da mucho gusto verte. Gracias, Hugo. Verlos a todos. Gracias, Hugo. Bueno, gracias. Pues gracias levantamos entonces la sesión. Muchas gracias y nos vemos en 3 semanas más. Hasta luego. Nos vemos, Gonzalo. Buenas tardes. Nos vemos. Buenas noches. Buenas tardes. Antonio Cristani. Hasta luego, Adiós a Hugo. todos. Adiós a todos. Cuidando, por favor. Antonio, nos vemos. Muchas gracias, Carlos. Gracias por todo, Antonio. Hasta luego. Buenas Sara. noches. Buenas noches. Mariana, Sara, Concepción. Saludos a todas y a todos. Hasta luego, buenas Gracias. noches. Adiós, Aurelio, Aurelio. nos vemos mañana o después. Después, ¿no? Muy bien. Descansemos un poco, tuve semana de Lima. Muy bien, muy bien. Gonzalo, no nos vemos en 3 semanas. Nos vemos en 2 semanas. No, en 3, porque este mes tiene 5 jueves, Felipe. O sea, la próxima no nos vemos, pero la siguiente sí. ¿No? Hasta la siguiente, porque este mes tiene 5 jueves, entonces nuestra próxima. El segundo y el Por eso. Hasta el 12 de noviembre. Hasta el 12 de noviembre, en 3 semanas, Felipe. Sí, claro, ya no en este mes. Ya no en este mes, sí. En este mes, así está bien.
Pero el martes... Jueves 12 de noviembre. De todas maneras, el martes nos vamos a ver algunos para el tema de la deliberación del premio Pedro Enrique Sureña. Sí. Gonzalo, te vimos hoy en el Milenio. Felicitaciones. Ay, gracias, Sara, querida. Gracias. Y hace unos días a Concepción y a todos. Muy bien. Pues qué alegría. Adiós. Gracias. Buenas noches. Que descansen todos. Silvia, Claudio. Gracias, Hugo. Nos vemos, Antonio. Gracias.